nulidad absoluta de ese negocio. Quiere decir que de manera ilegal, como es en el caso de una simulación en que se suplantó a una persona que ya había muerto 10 años antes, pero se hace una escritura pública de transferencia de un derecho de propiedad donde falsamente hacen comparecer a la escritura una persona que ya había fallecido con un DPI falso, por ejemplo, para hacer una simulación de compraventa de un inmueble y logran inscribirla en el Registro General de la Propiedad. Y los familiares, que son los herederos, legítimamente, no tramitaron con prontitud el intestado y no habían tramitado el intestado, y cuando empiezan a tramitarlo tienen la desagradable sorpresa de que esa propiedad parece que ya había sido vendida y vendida ya que habían transcurrido más de 10 años de la muerte del causante, por ejemplo. Entonces, en esos casos se pide la nulidad absoluta de ese negocio jurídico para que sea declarado inexistente esa compraventa falsa que apareció y que incluso ha perjudicado a terceros, porque después de haber hecho fraudulentamente esa escritura pública, hasta la venden, hasta la anuncian a través de diarios y ganga, ¿verdad? A buen precio se está vendiendo el lote de terreno y, y terceros resultan perjudicados que adquieren esas propiedades donde se han hecho negocios ilegales, ¿verdad? Incorrectos, fraudulentos. A eso se refiere la nulidad absoluta. Es inexistente el negocio jurídico. Se declara inexistente y por lo tanto retrotrae la situación hasta corregir esa escritura ilegal que se había hecho y ordena al Registro General de la Propiedad cancelar toda inscripción registral que se hizo derivada de esa ilegalidad. ¿Sí? Hoy les traigo lo que es la anulabilidad, o bien también recibe el nombre de nulidad relativa del negocio jurídico. Pero anulabilidad y nulidad relativa del negocio jurídico es lo mismo. ¿Qué pasa con la anulabilidad? Aquí sí tiene validez el negocio jurídico celebrado, pero por circunstancias, por ejemplo, de incumplimiento a la hora de concretar el negocio jurídico, se ha establecido que existe error, se ha establecido que ha existido inconformidad de uno de los contratantes con el negocio que se está celebrando, entonces pide la ineficacia de ese negocio jurídico, exponiendo cuál es el motivo, ¿verdad? Y en ese caso, la ley establece que solo la persona directamente afectada, legitimada, puede plantear la petición de nulidad relativa para anular el negocio que se había celebrado y por lo tanto retrotraer el caso al inicio, ¿verdad? Y que las partes se devuelvan lo que a cada una dio y poder declarar nulo, anulable, mejor dicho, el negocio jurídico. Son negocios jurídicos que sí nacieron a la vida jurídica, pero por una circunstancia que se da dentro de la negociación, piden la invalidez de ese negocio jurídico. Pueden solicitarlo
y de a través de una sentencia, de una resolución, queda anulado el negocio y las partes tienen que retribuirse lo que cada una había dado. Ahora bien, existe en la anulabilidad o nulidad relativa lo que es que las partes dicen, bueno, me está realizando lo que yo le contraté, pero no con todos los requisitos que yo le había pedido. Entonces, voy a aceptar el negocio así. Entonces, lo está convalidando y usted devuélvame tal cantidad de dinero porque no me cumplió con tales cosas. Entonces, si las partes se ponen de acuerdo, la voluntad de las personas en un negocio jurídico es lo que prevalece. Entonces, convalida el negocio jurídico, incluso pueden pactar en una devolución de dinero y ahí queda ya confirmado el negocio jurídico, aunque sea ya con modificación. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo acá de, de la compra de un vehículo. Yo voy y quiero un carro nuevo y lo voy a contratar, pido motor 2000, pido tal modelo y pido el color, que me lo van a entregar en 8 días. Ya lo pagué. Cuando llego a recibir el vehículo, no me están dando el que yo quería. Me están entregando uno de otro color. Me están entregando con un motor de menor potencia que el que yo había pedido. Entonces ahí va mi reclamación, que no me están entregando el producto que yo compré. Pero viene la empresa y me dice, efectivamente no se le puede entregar porque no hay en existencias. Y la empresa matriz me dice que hasta dentro de 6 meses los mandan. Entonces, si usted acepta este vehículo que le estamos ofreciendo, se le hace una devolución de tal cantidad. Entonces, si a mí me urge y conviene a mis intereses adquirir, ese también me gusta, lo acepto y además me están devolviendo dinero, lo acepto, estoy convalidando el negocio, ¿sí? Eso se llama anulabilidad o nulidad relativa, ¿sí? Ya no se da la nulidad del negocio jurídico, sino que yo lo estoy confirmando. Ya no anulo el negocio jurídico, sino lo convalido, lo acepto. Ya no sigo ninguna reclamación. Esa es la diferencia pero traigo la presentación para que detenidamente veamos cada uno de los aspectos y lo que la ley nos establece. Ando con el tema de la inexistencia del negocio jurídico. El día de hoy vamos a estudiar la anulabilidad o bien nulidad relativa. Los dos nombres identifican la misma institución. ¿Qué es la anulabilidad o nulidad relativa? Es un supuesto de invalidez. Es de mucha menor gravedad que la nulidad absoluta que estudiamos la semana pasada. En principio, su régimen jurídico se separa notoriamente del propio de la nulidad absoluta que desarrollamos en la clase anterior. ¿Qué es la anulabilidad o nulidad relativa? Es un tipo de ineficacia contractual que depende del ejercicio de la acción que corresponde a la persona legitimada para ella,
produciendo hasta entonces el contrato sus efectos típicos o normales. ¿Qué sucede en este caso? La anulabilidad o nulidad relativa es una ineficacia del contrato que depende si la persona que ha sido afectada con el vicio que se haya dado al negocio jurídico desea que sea anulado. Esa petición de parte que se lleva a esto. En la clase anterior vimos la nulidad absoluta del negocio jurídico, donde estudiamos que es solicitado por la persona afectada, puede ser pedido por un tercero o bien por la Procuraduría General de la Nación. En este caso, la anulabilidad o nulidad relativa solo puede ser pedido por el contratante que ha sido afectado con ese negocio jurídico, no por otra clase de sujeto procesal. ¿Qué es una nulidad y qué es una anulabilidad? La nulidad, al ser declarada, retrotrae el caso a su origen. Una nulidad es una contratación inexistente, no surte ningún efecto jurídico una vez ha sido declarada la nulidad del negocio jurídico. En el caso de la anulabilidad, es un contrato que sí surte sus efectos, pero una vez ha nacido la vida jurídica, hay una persona que se encuentra, uno de los contratantes, afectado por alguna circunstancia de ineficacia contractual de lo que habían acordado en el contrato. Entonces, esta persona decide plantear la anulación de ese contrato porque existe un defecto, una ineficacia, un vicio en el consentimiento que le afecta específicamente en el contrato, pero es decisión de esa persona plantear la anulación. Puig Peña dice, el negocio anulable es eficaz en principio, pero por haberse celebrado con determinados defectos, se encuentra amenazado de destrucción, que al realizarse borra retroactivamente los efectos por él producidos. En consecuencia, es un negocio provisionalmente válido, pero está pendiente de ser invalidado por el titular del derecho a impugnarlo. Es aquella situación especial en que se encuentra un negocio jurídico, cuya virtud puede quedar destruido a consecuencia de una acción de impugnación, cuando no obstante haber sido válidamente formado, adolece de un grave defecto constitutivo. En este caso, el contratante afectado es el que plantea la anulación del negocio jurídico, la acción de impugnación contra el negocio jurídico. Puede darse el caso que acepte ese negocio jurídico con ese defecto constitutivo y que no le interese pedir la anulación del negocio, sino que decide aceptarlo tal como está. O sea, es una decisión propia del contratante si quiere impugnarlo o no. ¿Qué características tiene la anulabilidad para el contrato? Se trata de un negocio que está en una situación indecisa y transitoria, cuya validez depende de que quien está legitimado pida la anulación. Como les indicaba, puede no pedirla,
y aceptar el negocio jurídico tal y como le fue entregado. El negocio anulable produce todos sus efectos hasta que no sea declarada dicha nulidad. Se dice entonces que tiene eficacia claudicante o provisional en el sentido que los efectos cesarán y se tendrán por no existentes si la nulidad relativa se declara judicialmente en sentencia firme. ¿Qué sucede aquí? Que el negocio que tiene un aspecto, un defecto, una inconformidad del contratante sobre su contenido, puede ser que lo acepte y su eficacia va a ser sin ningún contratiempo. Puede ser una persona que diga, ay, no, yo no quiero demandar, yo no quiero ir a tribunales, no quiero ir a plantear una demanda, mejor acepto así el negocio que me fue entregado. O bien que la persona sí decida pedir la ineficacia del negocio jurídico por las circunstancias que está inconforme en la negociación. Entonces, para eso, sí tiene el contratante que plantear su nulidad relativa del negocio y eso va a ser sujeto al análisis de un juicio ordinario donde los dos sujetos procesales tienen que aportar sus medios de prueba y será en sentencia firme que un juez decida si procede o no procede la anulación del negocio jurídico. Se concibe esta anulabilidad para la protección o tutela legal de determinados intereses concretos y determinados, cuyos titulares son los únicos facultados para el ejercicio de la acción, que son, como veremos, el que padece la incapacidad relativa, la limitación de la capacidad de obrar. Puede haberse dado el error, el dolo, la simulación relativa, el que sufre la intimidación, por ejemplo. El contrato anulable puede ser revalidable por confirmación. En este caso es que puede darse, por ejemplo, un vicio consistente en el error, que en lugar del producto que él contrató, le haya sido entregado otro similar al pedido, pero no exactamente el que él había contratado. Entonces, cuando existe un error, por ejemplo, que haya pedido un vehículo de color rojo con motor de un motor 2000 y que en lugar de eso le hayan entregado un vehículo color verde de motor 1500, porque ya no habían en existencia, por ejemplo. Entonces, si es una persona que no está de acuerdo con el objeto que le fue entregado porque no está acorde a lo que él había negociado, pues puede pedir la nulidad relativa de ese contrato. O bien puede darse el caso que así había hecho la negociación, pero como ya no habían existencias o porque ya le gustó ese nuevo color, acepta el negocio y ya no plantea ninguna anulación del negocio jurídico. Entonces, la ley dice que puede ser avalado ese negocio a través de lo que se llama confirmación del negocio que pretendía fuera anulado. A diferencia de la acción para demandar la nulidad absoluta, que no tiene límite en el tiempo, porque estudiamos que era imprescriptible la nulidad absoluta del negocio jurídico, en este caso
La anulabilidad si tiene periodos específicos de terminación, que es de 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Bueno, aquí la norma general dice que para plantear la nulidad relativa o lo que también se llama anulabilidad, 2 años para ser planteada la demanda. Si pasa de este tiempo, le prescribe a la persona el derecho de plantear su acción. Y ahora bien, el artículo 1312 y 1313 regulan lo relativo a este tiempo que permite plantear la demanda. Y dice que cuando es el caso de que haya existido violencia, el tiempo es aún más corto, porque solo señala 1 año para plantear la demanda. La seguridad jurídica exige que la situación del negocio jurídico anulable y en particular de los desplazamientos patrimoniales efectivamente producidos en su cumplimiento no dure indefinidamente, sino que a la posibilidad de hacer valer la causa de anulación se le señale plazo relativamente breve para su ejercicio. O sea, que en la nulidad absoluta es imprescriptible. No hay tiempo establecido para poder plantear una acción. En cambio, en este caso, los tiempos sí son cortos. 2 años como norma general y específicamente cuando ha existido violencia es únicamente 1 año a partir del día en que se contrajo la obligación. Causas de anulabilidad. Tenemos la incapacidad relativa de las partes contratantes o de una de ellas. Para esto recordamos la incapacidad relativa es la ineptitud para celebrar actos jurídicos o contratos de manera distinta a lo que la ley expresamente autoriza. Por ejemplo, el artículo 8, último párrafo del Código Civil dice que los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley, como el caso de autorización para trabajar siendo menores de edad. Entonces, aquí tenemos el caso de la incapacidad relativa de las partes contratantes o de una de ellas. Si la causa fuera que no tuviera 14 años, sino 12 años, definitivamente tendría incapacidad para trabajar el menor. Y si fueren 14 años, la ley establece que sí existe capacidad para celebrar contratos, pero lo relativo a lo laboral dice que tiene que pedirse autorización del Ministerio de Trabajo cuando desean que trabajen menores de edad. Vicios del consentimiento, como el error, el dolo y la violencia. Si quien nos sufre no es el contratante, sino su representante legal, el contrato siempre estará viciado y será susceptible de anulación. Por supuesto, a petición de parte. La nulidad relativa siempre es a petición de parte. Los contratos celebrados por menores e incapaces, por defectos de capacidad física o mental o falta de autorización judicial, como el caso de los menores de edad. La acción de anulabilidad tiene un alcance mucho más limitado que el de la nulidad absoluta, en cualquiera de los aspectos que han de considerarse.
Lo que caracteriza a la anulabilidad es que la ineficacia solo se produce cuando se ejercita la acción en tal sentido, siendo hasta entonces el contrato plenamente eficaz. La acción solo puede ejercerla la persona legitimada para ello, a las que hace referencia el artículo 1310 del Código Civil, que son la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. La sentencia resuelve la nulidad de un negocio que hasta ese momento era plenamente eficaz, por lo que una vez firme la sentencia, se entiende que el negocio no ha producido sus efectos normales. Ello obligará a la devolución de la cosa objeto del mismo. O sea que la acción de nulidad relativa, cuando se puede demostrar que el consentimiento, la aprobación de las cláusulas contractuales que habían acordado las partes, hay uno que está inconforme porque fue perjudicado a la hora de concluir el negocio jurídico. Entonces, a través de la acción de anulabilidad, el sujeto procesal va a plantear su demanda. Pero mientras no sea planteada la demanda o una acción judicial, el negocio jurídico es plenamente eficaz, es válido. Si no hay demanda, no es ineficaz el negocio, sino que al contrario, surte sus efectos legales de manera normal. Solo si hay demanda, ello va a ser objeto de un debido proceso y en caso la sentencia fuera favorable para la persona actora, ello obligará a la devolución de la cosa objeto del mismo y por supuesto también un resarcimiento económico a la hora de la inconformidad. La confirmación del contrato anulable. ¿Qué es la confirmación? En un negocio jurídico, la confirmación es un negocio jurídico que sana otro negocio jurídico anulable. Lo que hace la confirmación es declarar el negocio defectuoso como si no hubiese tenido nunca vicios. Deja en manos del favorecido la decisión última sobre la eficacia o ineficacia del negocio. Por supuesto, si está planteando la anulación del contrato a través de una demanda, es porque la persona está totalmente decidida a plantear su inconformidad, a señalar los vicios que ha tenido el negocio celebrado y a reclamar el resarcimiento de su patrimonio afectado e incluso todos los gastos que conlleva un juicio. Ahora bien, si esta persona considera que no es necesario plantear la demanda, pues es su decisión. La confirmación es considerada como una declaración unilateral de voluntad que emite el que está legitimado para el ejercicio de la acción, por lo que convalida el contrato, extinguiéndose desde entonces la anulabilidad. Artículo 1304 del Código Civil. ¿Qué es la confirmación? Es avalar el contrato celebrado. Está de acuerdo, aunque no sea perfecto el servicio que él había contratado, pero lo acepta tal y como le fue entregado. Entonces, convalida el contrato, le da validez
al contrato celebrado. O sea, esa es decisión de cada contratante, su voluntad, aceptar la forma en que le está siendo entregado el contrato. Si él convalida el contrato, o sea, lo acepta tal como le fue entregado, desde ese momento se extingue su acción de anulabilidad. Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. Es la renuncia de la acción de anulabilidad. Según el artículo 1306 del Código Civil, puede hacerse la declaración de manera expresa o tácita. Por supuesto, si ya había planteado una demanda de manera expresa para dar por terminado el juicio, presenta lo que se llama desistimiento. O bien puede plantear a través de manera tácita, a través de actos concluyentes que revelan una voluntad de renunciar a la acción. ¿Cómo se hace de manera tácita? Pues simplemente ya no continúa accionando el contrato. Como ya no el juicio ya no hace acción dentro del juicio, ya no continúa procurando el juicio. Entonces, en ese caso, procede lo que se llama caducidad de la instancia. Entonces, la otra parte, después de que han transcurrido 6 meses sin que se presente ningún memorial en el proceso, la otra parte puede pedir la caducidad de la instancia y en ese sentido termina el juicio. ¿Qué efectos tiene? El artículo 1307 del Código Civil regula que la confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio que se confirma, pero no perjudicará derechos de terceros de buena fe. Por supuesto, las personas solo responden por lo que corresponde a sus actos. Si hay terceros involucrados que reclaman algún derecho, pues tendrán ellos su derecho a ser citados, oídos y vencidos en juicio. La eficacia se vuelve definitiva en el caso de la confirmación. Su efecto se convierte en producido desde el origen. Por lo tanto, produce la extinción de la acción de anulabilidad y purificación del contrato de los vicios que adolecía. Porque la persona que confirma un negocio jurídico avala la situación en la cual fue desarrollado ese negocio. Por eso dice, constituye la purificación del contrato de los vicios que adolecía. Aunque hubiese existido error en un negocio, si lo acepta tal y como fue celebrado y como le fue entregado el objeto o como le fue pagado el objeto, entonces ese negocio ya se extingue cualquier otra reclamación que se quiera plantear de anulabilidad del negocio jurídico. ¿Qué diferencia hay entre nulidad absoluta y anulabilidad? O entre nulidad y anulabilidad. En primer lugar, la falta de ejercicio de la anulabilidad. Supongamos falta de ejercicio de la acción con la que se produce la caducidad. Es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando en un juicio planteando una acción de anulabilidad, la persona que ha demandado pierde el interés de estar procurando el juicio, de que
de que haya activación del proceso, transcurridos 6 meses puede la otra parte plantear su caducidad de la instancia. Esa caducidad, si el juez la resuelve con lugar, entonces la parte actora, la parte que demandó, termina el juicio y ya no puede hacer más que plantear todavía los recursos legales que la ley establece, pero si se llega a demostrar que sí hubo inactividad procesal, pues termina el juicio y como consecuencia hace válido el contrato. Se considera que la causa de anulabilidad no atenta contra el orden público, sino que únicamente intereses de un particular, el contratante que sufrió el error. Por lo tanto, si el contratante no procura su propia pretensión ejercitando la acción, el principio de seguridad jurídica se perderá la oportunidad de continuar con la acción de anulabilidad. Entonces vemos que aquí son intereses particulares. Solo intervienen los contratantes, el contratante que sufrió el error en la anulabilidad. En cambio, en la nulidad, sí es una acción de interés público y puede plantearlo otras personas, no solo el contratante. Pueden plantearla los terceros, la Procuraduría General de la Nación, otra persona que se considere perjudicada con el negocio puede plantear la nulidad absoluta. La legitimación activa difiere en que en la nulidad absoluta, la legitimación activa para el ejercicio de la acción es muy amplia. Se reconoce a favor de los que celebraron el contrato, sus sucesores, los terceros interesados en que se declare la nulidad. En cambio, en la anulabilidad únicamente están legitimados activamente solo las partes contratantes. Las causas o supuestos que originan cada figura son distintas. No anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. O sea que para plantear la demanda tiene que señalar tiene que demostrar, no solo señalarlo en la demanda, sino que tiene que demostrar cuál es el perjuicio que se ha causado a la persona. O sea, es diferente. Los plazos en que puede hacerse valer son diferentes. La nulidad absoluta es imprescriptible y la anulabilidad tiene plazos específicos para cada supuesto. El artículo 1312 dice, 2 años desde el día que se contrajo la obligación. Y si se funda el vicio en violencia o temor grave, el tiempo es de un año según nuestro Código Civil. La posibilidad de subsanación únicamente es aplicable a la anulabilidad. En cambio, en la nulidad no puede restablecerse el negocio jurídico porque es nulo, no nace a la vida jurídica. En cambio, en la anulabilidad sí se nace a la vida jurídica, con errores, con vicios subsanables. Existe la diferencia, que la nulidad no es subsanable, en cambio en la anulabilidad sí. Las causas de anulabilidad son disponibles para las partes. En el caso de la nulidad, por el contrario, son de carácter absolutamente indispensable por atentar contra el orden público contractual.
Ineficacia contractual. En la nulidad absoluta del contrato no se produce ninguna consecuencia que le es propia. Es inexistente el negocio jurídico celebrado. Una vez comprobada la nulidad absoluta, de una vez es declarado inexistente el negocio. En el caso de la anulabilidad o nulidad relativa, ocurre a instancia de parte, la cual debe ser dictada por la autoridad judicial por medio de sentencia firme. ¿Y cuál es el efecto recuperatorio? El artículo 1314 del Código Civil dispone: las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia de un negocio anulado. O sea, se demuestra que el negocio debe ser anulado por defectos existentes, porque no está cumpliendo a cabalidad con lo acordado por las personas que celebraron el contrato. Entonces, recíprocamente deben de devolverse cada uno lo que han recibido para que el negocio quede anulado, sea terminados sus efectos jurídicos. Y el artículo 1315 regula: en los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda de nulidad y desde esa fecha serán restituibles. En toda demanda, en el apartado de petición, las personas que plantean su acción deben claramente indicar cuál es su petición, cuál es su pretensión. Además del resarcimiento de lo que había entregado para dejar sin efecto el negocio, también puede pedir un resarcimiento por todos los frutos, productos e intereses porque le ha sido afectado su derecho patrimonial. Además de pedir también las costas judiciales, los gastos del juicio. La restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el momento de la celebración del negocio. Y si se va a devolver un bien, por supuesto tiene que estar en buen estado la cosa, el objeto que está siendo devuelto. Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponda, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor, vicios o defectos ocultos. Tiene que ser demostrado cuál ha sido la circunstancia por la cual se está devolviendo con defectos un bien, un objeto. Si a una de las partes le fuera imposible la restitución de la cosa, según el artículo 1317 del Código Civil, se cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía al momento de la celebración del contrato. Además, deberá pagar los daños y perjuicios. O sea, depende de las circunstancias en las cuales se llevó a cabo la negociación y bajo qué circunstancias está el bien objeto del negocio jurídico, así será lo relativo a la devolución y a pagar los daños y perjuicios. La devolución en el tiempo que fijen las partes o el juez. O sea, dependiendo qué objeto es, así se establecerá la devolución de los bienes. Y si es posible restituirlo en las circunstancias
de calidad, de valor que se celebró al inicio del contrato. Hasta ahí. Ya. Ay, otra vez. Hasta ahí. Está bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Sí. ¿Cómo encontraron la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa o anulabilidad? ¿Sí? Ahí está muy claro, licenciada, Está gracias. muy claro la diferencia entre esas dos instituciones. Las dos son sumamente importantes, pero la nulidad absoluta sí declara inexistente el negocio celebrado. Vemos que en la anulabilidad, si una de las partes está inconforme con el cumplimiento del contrato, cómo se ha concretado el negocio jurídico y estima que está en su derecho pedir la anulación de ese negocio jurídico, le sea devuelto lo que entregó e incluso plantear en la petición que sea declarada una cantidad en concepto de daños y perjuicios, entonces lo puede hacer. Pero vimos que en esta clase de negocios existe la confirmación, porque el negocio jurídico sí es existente, sí fue celebrado con consentimiento, pero que existen dentro del desarrollo del negocio defectos por los cuales pide la ineficacia de ese negocio. Por ejemplo, compró un tractor para su finca y vio las características y todo que le ofrecían. A la hora de que le entregaron el tractor, se lo llevaron a la finca, lo recibió y resulta que no tiene las mismas características que se le había ofrecido en el contrato. Entonces pide la ineficacia de ese negocio jurídico, la nulidad de ese negocio jurídico, devuelve lo que le fue entregado y pide que ser reparado en el daño causado, devolviéndole la cantidad que pagó, más en la petición plantea sea condenado también al pago de daños y perjuicios la empresa que le vendió el tractor. Esa es una anulabilidad. La ley establece que a partir de la obligación se puede plantear, pero establece el tiempo de 2 años para poder plantear la demanda. En el caso de la nulidad absoluta, es imprescriptible. No hay tiempo de vencimiento para hacer la reclamación. En cambio, en la anulabilidad sí se establece 2 años y en el caso que ha existido violencia, la ley pone menos tiempo, pone 1 año. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Con mucho gusto. Estoy Lo que para acaba de servirles. decir me aclara mi duda, licenciada. Cabal tenía esa duda Sí, de la diferencia entre el cuál tenía término y cuál no. sí, los dos tienen. Ah, no, la nulidad absoluta no tiene, es imprescriptible. O sea, es que como lo que sucede que la inexistencia del negocio jurídico por vicios en el consentimiento, por ejemplo, se están dando muchos casos, ya hay ciertos años que con frecuencia hay demandas porque aparece que muchas personas no tramitan los intestados de sus familiares. Pasan muchos años y los herederos no, o
por carencia de recursos o por falta de tiempo no tramitan los sucesorios. Y entonces las bandas criminales hacen compraventas, hacen simulación de negocios jurídicos y aparecen inscritos en el registro de la propiedad que ya, por ejemplo, una casa ya está a nombre de otra persona y esa otra persona ya lo vendió a un tercero con documentos falsos. El tercero que recién compró la propiedad y ya lo tiene inscrito en el registro de la propiedad, cuando quiere tomar posesión del inmueble no lo puede hacer, porque en esa casa viven los legítimos herederos del causante. Entonces se pide la nulidad absoluta de ese negocio jurídico para dejar sin efecto la inscripción registral que aparece. Y el tercero, pues definitivamente va a ser perjudicado porque compró una propiedad con engaño, con simulación, de manera fraudulenta. Le vendieron un inmueble que no correspondía. Entonces se dan esas nulidades de negocios jurídicos de manera absoluta. Perdón, había otra persona que estaba pidiendo la palabra. Buenas noches, Hugo, Roberto. ¿Qué tal Buenas noches. están? Buenas noches. Gracias. Sí, estaba pensando ahí cuando usted nos estaba dando la explicación y sí, definitivamente la cuestión de la nulidad sí va a ser más grave porque toca asuntos netamente de objeto ilícito, por ejemplo, como lo establece el 1301, que Sí, hay nulidad cuando es contrario al orden público. Y ese es un requisito sí. esencial del negocio jurídico, que el objeto sea lícito. Y aquí no lo cumpliría. Y también que sea contrario a leyes prohibitivas expresas. Entonces, Sí, prácticamente, como lo decía usted, la nulidad es más grave porque hay un interés público y es de interés público que los objetos de los negocios jurídicos sean lícitos. Y si algo es contrario al orden público o a las leyes, pues no nace a la vía jurídica. Y la diferencia sí. con la anulabilidad es que es menos grave, como decía usted, porque no se infringe ninguna ley en ese sentido porque se da la posibilidad de que la parte pueda aceptarlo. Digamos, no es tan grave. Sí. O devolverlo, ¿verdad? O Exacto. devolverlo. El negocio se celebró, pero existe defectos que lo hacen ineficaz. Entonces el negocio ya no lo desea, quiere que dejarlo sin efecto, entonces pide la ineficacia y pone sus motivos, ¿verdad? Y sus pruebas por las cuales está inconforme con la forma en que se desarrolló el negocio jurídico. Incluso si son empresas, pues cobran daños y perjuicios, ¿verdad? Por el tiempo que los han afectado. Y todavía más, cuando se declara con lugar una sentencia, condena al pago de costas judiciales. O sea, eso se dan, digamos, en los casos de contratos de obra con construcción de edificios y asuntos así ya muy grandes, ¿verdad? Negocios grandes. Por lo regular, las empresas que venden artículos como vehículos y cuestiones así, prefieren pues poner sus condiciones de devolución de los artículos, ¿verdad? Ponen garantía, por ejemplo, la garantía de un vehículo, porque puede ser que es nuevo, pero a la hora de utilizarlo tiene desperfectos, ¿verdad? Entonces ponen garantía. En el caso de artículos pequeños, ponen, por ejemplo, devolución. Hasta dicen, dan hasta un documento para poder devolver el bien que se compró. Por ejemplo, en Simán hasta le ponen un papelito para devolución en caso de que uno compra un objeto para un regalo y la persona que recibe el regalo quiere cambiarlo, puede hacer el cambio, ¿verdad? Eso sí es cuestiones de los negocios, pero así funcionan los negocios jurídicos. Ujú. Entonces me alegra de que comprendieron bien las dos instituciones. Vamos a tener la clase de
del día jueves para explicarles el objeto y la causa del negocio jurídico y ya estaríamos listos para nuestro parcial. Gracias a Dios hemos aprovechado las clases y ya tenemos material para poder evaluarle su parcial. ¿Verdad? Recibieron todo su información, sus videos, sus documentos, el calendario de evaluaciones que empiezan la próxima semana. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya están alistándose Licenciada. para todos. Me alegra. Yo he tratado de, pues, presentarle los temas con ejemplos para que queden, pero bien claros y no tengan mayores confusiones, ¿verdad? Sí, hemos avanzado y espero que me dé tiempo también de entrar directamente a lo que es la explicación de contratos. Yo creo que vamos en buen tiempo, a pesar de que empezamos como una semana tarde de lo programado, pero vamos bien. Afortunadamente, hemos podido dar clases que muchas unidades académicas no lo tienen, ¿verdad? Pero en derecho ahora, gracias a Dios, lo hemos podido hacer y con todo gusto estamos los docentes aquí para servirles y para trabajar y compartir los conocimientos con ustedes. Y hasta fin de semana estamos en capacitaciones los docentes. Pero estamos bien, gracias a Dios, sobre todo la salud que tenemos, ¿verdad? Sí. Excelentes clases, Y licenciada. ustedes aprovechando. Ya van a ver, la carrera tiene, bueno, depende la especialidad que después ustedes elijan, ¿verdad? Los cursos que les van gustando más. Eso va ayudando para establecer posteriormente las especialidades que eligen. A algunos les encanta penal. A mí siempre me ha gustado derecho. A mí me gusta civil. A mí siempre me ha gustado derecho civil, me gusta derecho de familia. Y Dios que me ha permitido pues también profesionalmente desenvolverme en esta especialidad. Este ha sido mi camino. Uh-huh. Así que si no hay preguntas, nos vemos el día jueves. Vamos a ver, no hay preguntas en el chat. Muchas gracias, licenciada. Licenciado, una preguntita. ¿A qué hora será el parcial con usted? En el calendario dice a las 7 de la noche van a ser todos los parciales de este semestre, pues.